En nuestro próximo espacio tendremos un diálogo. Nuestro destacado invitado abordará la acción climática de emprendimiento en nuestro país que se ha iniciado desde hace más de una década. Su posición hacia el 2030 y la inminente transformación de la economía a nivel social para México. Es un tema muy relevante, ya que, como ustedes saben, en México ha sido principal aportador y activo miembro en los foros internacionales de la acción climática. Por ejemplo, en el COP26 se adhirió al compromiso global de disminución de metano, en donde más de 100 países acordaron la reducción para el 2030. Así también México ha establecido un objetivo no condicionado de determinación del país como cómo contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático a nivel global. Para abordar este tema tenemos con nosotros a Adrián Fernández, que es el director ejecutivo de Iniciativa Climática de México y experto en los temas de acción climática en nuestro país. Y a Patricia Morales, especialista en finanzas y en el CINIF, el Centro de Investigación de Normas de Información Financiera, a los cuales les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y atento a sus comentarios. Gracias. ¿Sí? Ya mejor, sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos, qué gusto. Muchas caras conocidas, qué gusto estar aquí y sobre todo qué honor y qué gusto estar contigo, Adrián. El tema es un tema que cada vez está más cerca y más conocido y familiar en las instituciones financieras. Los riesgos relacionados con el clima siempre han sido un motivo de preocupación, o por lo menos los últimos 6, 7 años los supervisores financieros se han empezado a preocupar con estos temas. Pero son temas bien difíciles de entender para las instituciones financieras porque tienen un altísimo grado de incertidumbre y cuando hay incertidumbre pues la medición de estos riesgos es complicada. Entendemos ya, los clasificamos muy bien, tenemos riesgos relacionados con el entorno físico, los daños más agudos que puede representar los movimientos físicos de la Tierra, también tenemos los daños crónicos. El Consejo Mexicano está motivando un análisis, un piloto de análisis de escenarios para las instituciones financieras, en donde vamos a empezar a medir las posibles consecuencias de riesgos físicos, de exposición a riesgos físicos y también aquellas relacionadas con los riesgos de transición, porque se entiende que hay una relación muy clara entre el grado de riesgo físico que tiene que ver con la temperatura del planeta, nos lo vas a explicar en un minuto, pero también la respuesta humana que estamos teniendo en materia de regulación y acuerdos internacionales. Y todos estos factores son muy difíciles de medir con las herramientas tradicionales de las que contamos las instituciones financieras. Entonces, es fundamental tener este tipo de plática que nos ayude a entender un contexto de forma más cualitativa, a entender el porqué de estos fenómenos y hacia dónde vamos en términos de los entornos que podemos esperar en los próximos años. Entonces, para empezar, nos encantaría si nos puedes dar una contextualización, dónde estamos en materia de riesgo climático, dónde estamos en materia de negociaciones y políticas públicas. Sitúanos un poquito, Adrián, en dónde nos encontramos en términos de nuestro entorno. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Quisiera empezar por agradecer la amable invitación para estar en este foro de finanzas sustentables. Creo que es cada vez más necesario, ya no solo es oportuno, es necesario, es indispensable que trabajemos, discutamos, entendamos por qué es tan importante estos temas y cómo afecta a todos los sectores, incluyendo al sector financiero. Seguramente muchos de ustedes son, si no expertos, están bastante familiarizados con estos temas. Si es así, les pido su paciencia para la brevísima dosis de ciencia con la que voy a iniciar, porque de eso depende el entender temas como la incertidumbre, entender también por qué tenemos que hablar de una gran escala de todo lo que hagamos y también de una gran urgencia.
Mencionabas, Pati, la palabra incertidumbre. Y justamente para los científicos es un tema que siempre nos ha interesado mucho. Si nosotros en particular con respecto a cambio climático miramos cómo ha evolucionado los famosos reportes periódicos de evaluación del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ya lleva 6 reportes generales, el último hace 2 o 3 años, vamos a ver que lo que más llama la atención no solo es que va incrementándose de manera prácticamente exponencial el conocimiento y el entendimiento sobre todos los aspectos del cambio climático, sino que esto ha sido reflejado a lo largo de los últimos 25 o 30 años justamente en el lenguaje que se utiliza en esos reportes. Los reportes no son de investigación, los reportes lo que hacen es identificar, valorar toda la evidencia, las publicaciones serias, rigurosas sobre la materia, y se sistematiza y se prepara y se comunica información que sin perder la seriedad y lo robusto que debe ser la información científica, se pone de manera accesible para un público bastante amplio. Hay reportes muy voluminosos, uno sobre mitigación, sobre adaptación, sobre diferentes aspectos, y hay un reporte que es parte del paquete, que es el reporte o la síntesis para tomadores de decisiones. De verdad les recomiendo, no se lo pierdan, empiecen por el reporte sexto, que es el último, y revisen este material que es conciso, es claro. Y les decía que a lo largo de los últimos 25 o 30 años ha evolucionado el lenguaje que se utiliza para describir las variables y fenómenos vinculados con el cambio climático. Y lo que lleva como hilo conductor esa evolución del lenguaje es una cada vez mayor certidumbre de las cosas. De hecho, los científicos desarrollaron una escala semicuantitativa probabilística de qué tan probable es que ciertos fenómenos, ciertas relaciones de causalidad sean ciertas o no. Y hay toda una escala de medianamente probable, muy probable, altamente probable, etcétera. Lo importante es que, repito, el punto es, a lo largo de los 6 reportes que se han venido publicando en los últimos 30 años, va aumentando la certidumbre, se van reduciendo las lagunas de conocimiento, las grandes dudas. Hace 25 años, mucha gente seria todavía se preguntaba si el cambio climático era realmente un fenómeno causado por los seres humanos, sus emisiones, etcétera. Hoy no solo nadie serio en su sano juicio cuestiona el fenómeno, nadie cuestiona que es causado por los seres humanos, independientemente de otros fenómenos que siguen otras escalas y que competen a nuestro planeta. Esas ahí están y seguirán ocurriendo. Pero en los últimos 250 años nosotros le hemos cambiado la composición a la atmósfera. Un par de datos para tenerlos en mente. El dióxido de carbono, como todos saben, es un gas que ocurre naturalmente en la atmósfera. Ahí ha estado siempre, y gracias a que tenemos una cierta concentración histórica de dióxido de carbono, algo así como 280 partes por millón, antes de la revolución industrial. Hace 300 años y para atrás, 280 partes por millón. Lo importante es el número y la escala, porque ahora estamos ya entre 420, 23, 24 partes por millón. Vamos camino a duplicarle nosotros, los seres humanos, desde la revolución industrial, vamos camino a duplicar esas concentraciones. Y ya lo saben que cuando emitimos algunos gases como dióxido de carbono, una vez emitidos a la atmósfera, se quedan cientos de años. Por eso aquí estamos respirando. Algunas de las moléculas de dióxido de carbono que están aquí en la atmósfera fueron emitidas por la quema de bosques hace 250 años o por las primeras máquinas que utilizaron carbón, locomotoras, hornos para acero, etcétera. Lo que se pone ahí para algunos gases, como el dióxido de carbono, se queda por cientos de años. Entonces,
es un hecho también científico que se está incrementando la concentración de estos gases y hay una relación directa, aunque no lineal, entre más concentraciones, mayor temperatura. Y cierro la cápsula científica diciendo, cuando se firme el Acuerdo de París, en aquel remoto 2015, el propio acuerdo dice que el acuerdo tiene como objetivo tratar de que los esfuerzos internacionales al implementar el acuerdo logren mantener que el incremento de la temperatura por encima de niveles históricos, dice, no pase de 2 grados centígrados, deseablemente que no pase de 1.5 grados. Y desde ahora les digo, 1.5 grados se estimaba como un nivel hasta donde pudiera ser manejable los impactos que pudieran ocurrir. Le hemos subido ya la temperatura, déjenme ser cínico, irónico, apenas 1.2 grados y no nos la acabamos con los impactos que tenemos día tras día, mes tras mes, año tras año. Espérense a 1.5 y los impactos físicos del cambio climático que mencionaba Patti van a empezar a erosionar y a comerse la riqueza planetaria. Se nos va a ir muchísimos recursos en estar nada más levantándonos de huracanes, de fenómenos extremos, de sequías, de una baja producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. El 6º reporte de evaluación del IPCC, entre otras conclusiones, dice: existe evidencia científica fuerte que ya hay impactos negativos del cambio climático en cada rincón del planeta, nadie se salva. Y que nadie piense que, bueno, hay zonas en latitudes, en las tundras y cerca de los polos, que qué padre, va a haber más temperatura, van a ser propicios para la producción de alimentos. Olvídense, la suma y resta de eventos es negativa para todos. Entonces, que no vayamos a tener este tipo de pensamiento. Por último, ahora sí prometo ya cerrar la cápsula introductoria de ciencia. Les decía yo, Patti, aquel remoto, aquel lejano 2015, se firma el acuerdo y la clave para lograr desatorar 25 años de negociaciones fue que en vez que los países desarrollados del norte le impusieran a los países en desarrollo, a los países emergentes, con cuánto tendrían que colaborar para bajar sus emisiones, la gran clave para solucionar esto fue que cada país venga a la mesa con transparencia, honestidad y con muchas ganas a hacer realidad el gran principio de las negociaciones internacionales, que es: todos tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y es cierto, las emisiones de cada uno de nosotros, de cada país, a lo largo de los últimos 300 años, todas van a ir allá. Unos países más, otros menos. El nivel de desarrollo económico determina qué posibilidades tengo de actuación, pero aquí lo tenemos que resolver entre todos. Por eso, el establecimiento de las propuestas de contribución a reducción de emisiones, así se llaman, las contribuciones nacionalmente determinadas de cada país. Qué cuidadoso la selección, nada de que mis metas obligatorias que me imponen los del norte. No, las contribuciones de cada país se plantearon de esa manera, que cada país lo hiciera, pero no se plantearon en un esquema de cumplimiento de la meta global, de decir cuánto tenemos que reducir entre todos para que el resultado sea controlar efectivamente las emisiones para que no se rebase 1.5 grados. Y entonces, ¿qué pasa? Como fue hecho de buena fe, pero de manera ajena a lo que tendríamos que reunir entre todas y todos, cuando a la mañana siguiente la firma del acuerdo, para lo que alcanzaba la reducción de emisiones ofrecida, prometida en metas hasta el 2030, nos iba a llevar a algo así como 3,5 grados centígrados de incremento en la temperatura. La desaparición del planeta, perdón que sea dramático. Entonces, por eso, poco después, 2018, se publica uno de los reportes más importantes
de los años recientes en ciencia, que es un reporte especial del IPCC que se llama el reporte del 1.5. Además de los reportes periódicos, que ya les dije que van 6, hay reportes especiales. Este es importantísimo, se publicó en 2018, apenas 3 años después de París, y ahí se contestaba la pregunta: en base a las leyes de la física y de la química, ¿podemos todavía contener el incremento en la temperatura global a que no pase de 1.5 grados? ¿O nos estamos haciendo tontos y sálvese quien pueda? Afortunadamente la pregunta, o más bien la respuesta a esa primera pregunta fue positiva, es todavía podemos. La siguiente pregunta tiene que ser: ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, a nadie le gustó la respuesta. De ahí viene la respuesta científica que dice: en esta década, antes de que termine 2030, tendríamos que reducir las emisiones globales de 45 a 50%. Y eso no es lo difícil. Después tenemos que enfilarnos en una pendiente más prolongada para llegar a 0 emisiones netas a mediados de siglo, si queremos tener una oportunidad de contener las emisiones para que no repercutan en un incremento de la temperatura más allá de 1.5 grados. Entonces, ya, les he dicho 4 veces que voy a cerrar, cierro la ciencia diciendo: el mundo aceptó el resultado de 2018. El secretario general de la ONU, Guterres, inmediatamente empezó a llamar a todo el mundo, incluyendo a las empresas, a las instituciones financieras, a todo el mundo a decir: vengan a Nueva York en septiembre, ya toca la semana que entra, al Climate Week, y traigan compromisos con el mundo, que todos, ya no nada más los países, las empresas, las ciudades, las universidades, las instituciones financieras, todos se comprometan ellos en sus actividades y en sus cadenas productivas a llegar a 0 emisiones para mediados de siglo. De ahí viene el compromiso que muchas de sus empresas ya hicieron, y si no lo han hecho, ¿qué pasó? Bueno, entonces de ahí viene. Y ahora sí, esto que acabo de decir, nadie lo debate. Estamos lejos todavía, aún con las metas de mitigación de emisiones revisadas de todos los países que se han entregado, en el gran supuesto que se cumplen fielmente las últimas metas de todos los países, todavía andamos apuntando a poquito más de 2 grados. Ha habido mejoría en la perspectiva, pero no suficiente. Así que los dejo con estos 2 conceptos. La urgencia, porque los impactos están ahí todos los días, no es algo del futuro, no es un tema ambiental, es un tema de desarrollo y prosperidad y de economía y de rebote de medio ambiente. Y tercero, la escala con la que tenemos que responder todavía no nos la creemos. Estamos dando pasos muy pequeñitos, cargamos una gran cantidad de comportamiento inercial en todos los sectores, también como individuos. Y también hay que decirlo, hay algunas fuerzas que se resisten porque quedaron en el lado desafortunado de la historia. En negocios y en actividades de alta intensidad de carbono, no hay buenos y malos, ni modo, les tocó estar ahí y los combustibles fósiles tienen que salir y rapidito. Al rato hablamos del gas, porque si no aquí me sigo así como que le pongo el 20 no. Asociación Libre de Ideas. Pati, te regreso el micrófono, Adrián. Y al rato, antes de irnos, tenemos que hablar del gas. Así sí, como dicen, sí. Tenemos que hablar del gas. Bueno, buenísimo. Bueno, con este contexto, y me encanta la forma en que lo presentas, lo que interesa a las instituciones financieras, o lo que nos encantaría que interesara a las instituciones financieras es: bueno, perfecto, ya me pintaste una fotografía que me hace entender que ya no voy a poder tener el business as usual y que eso representa para mí ciertos riesgos o cambios en los contextos en los que opero, pero también representa oportunidades. O sea, se está transformando, quizás no a la velocidad en que todo el mundo le gustaría, estamos transformando muchísimos de nuestros sistemas económicos, desde la electromovilidad hasta las energías renovables, hasta la generación de nuevas tecnologías de georreferenciamiento, está cambiando la agricultura, está cambiando el transporte, está cambiando la energía. Eso representa respuestas
a cambios regulatorios, pero también respuestas de movimientos de mercado, ¿no? ¿Dónde están, en función de estas líneas generales que plantean los objetivos, las contribuciones nacionalmente determinadas y estos compromisos voluntarios? ¿A dónde vamos en términos de las oportunidades de movilización de recursos? ¿Cómo lo ven ustedes en ICM? Bueno, cuando hablamos de cambio climático, y ahí voy para la movilización de recursos, hay como dos grandes líneas, todo es sentido común. Ustedes saliendo el día de hoy pueden ir a dar clases de cambio climático por todos lados. Todo es cuestión de sentido común, hay que leerle un poquito, pero luego todo es sentido común. Cuando hablamos de cambio climático, hay como dos grandes sopas, por así decirlo. Uno, ya se están presentando impactos en todos los sectores, en todas las geografías. Por tanto, tenemos que adaptarnos, tenemos que darle resiliencia a todo lo que existe y lo que existirá. Resiliencia es aguante, ¿no? Y ahorita platicamos de eso. Y hay que identificar cuáles son los sectores, la infraestructura, las cosas de mayor vulnerabilidad por el tipo de actividad o por sus geografías o posicionamiento específico, ¿no? Todo eso queda en el mundo de impactos, adaptación, resiliencia, vulnerabilidad. Ya con eso, esas 4 palabras ya van y la primera parte de la clase. Del otro lado, lo que tenemos es las causas, de dónde vienen las emisiones. Y ahí, por supuesto, hay un montón de sectores productivos, muchos de los cuales, para empezar, utilizan combustibles fósiles. El sector, los dos más importantes en México, y esto hay una clasificación del IPCC de sectores, subsectores, hay metodologías para estimar las emisiones con factores de emisión, etcétera. Todo eso es pura ingeniería de la prepa, está fácil y se hacen los cálculos. Pero entonces, cada país tiene una especie de huella digital que es única. ¿Y qué es eso? El inventario de emisiones de un país. ¿Cuál es la importancia en términos absolutos y relativos de los diferentes sectores? México es bastante típico, se parece a muchos otros países porque los dos grandes sectores en términos generales que más contribuyen a nuestras emisiones son el sector de generación y usos de la energía, y por otro lado, dentro de usos podemos separar todo lo de transporte y movilidad, quemar combustibles fósiles para movernos, transportar personas o productos, carga, etcétera, lleva asociado grandes emisiones. Bueno, entonces eso es de la parte de los sectores que hay que cambiar. Hay una decisión tomada a nivel global por los países más importantes del mundo, ya han tomado la decisión, ya han suscrito este gran principio que, se acuerdan, viene de la ciencia, de que es cero y es pronto. Eso les tiene que dar el norte. Todo lo que emita, que sea intenso en carbono, eso va de salida y pronto. Y ahorita a lo mejor se ve despacito, se ve que empieza la normativa en Europa, el Green New Deal, que en Estados Unidos el IRA, el Inflation Reduction Act. Va a venir de manera aceleradísima. La dirección está clara, descarbonizar todo y rápido. Ya con ese consejo ya todos a quienes asesoran en finanzas ya deben tener claro todo lo que es invertir a partir de ahora en combustibles fósiles y cosas de alto carbono. Piénsensela 10 veces y luego digan que no. Digo, ahí se quedan con los riesgos. Les va a venir la ola, en serio, no es mal planning, les va a venir la ola. O sea, va a acelerarse todo mucho. Entonces, alguien pensará, es que en México se va a mover muy despacito, aquí somos un país, van a escuchar, desafortunadamente, por ahí incluso algunos científicos que dicen, México no debería preocuparse por mitigar, por reducir emisiones. México contribuye con menos del 2% de las emisiones. México debería invertir en adaptarse. Hay que cuidarnos de los impactos. Es cierto que México solo no puede solucionar el problema, pero quien les dice que hay que adaptarnos y no mitigar, está perdiendo, ¿sí?, el meter un gol sin portero con una sandía. Es de verdad entender
que la mayor parte de las inversiones en infraestructura, en vivienda, en todo tipo de sectores, a futuro tendrá que ser infraestructura de cero emisiones o de muy bajas emisiones. Eso es mitigar, eso es reducir emisiones, es sustituir también mucha de la infraestructura existente. Por ejemplo, no es nada más en energía, de que vengan las renovables con almacenamiento, que si ya los precios son competitivos, los costos nivelados. No basta con eso, acuérdense que es cero. Y cero significa tenemos que reemplazar todo lo que hoy está en pie que emite emisiones. Todo. Entonces, México en la parte de energía tendrá que transitar muy rápido y a gran escala, primero para tratar de que la gran parte de la nueva demanda de electricidad sea atendida con renovables, combinada con almacenamiento, con otra serie de cuestiones, por supuesto, fortalecimiento de la red, eficiencia energética, todo eso para atender la demanda creciente. Pero también tenemos que voltear a ver toda la infraestructura existente que emite dióxido de carbono, y esa tiene que reemplazarse. Por eso, si no en el corto plazo, en 10, 15 años, lo que ahorita parece lejano, que el hidrógeno verde, que el offshore wind, ¿no? La cuestión de viento en el mar y eso, ahorita todo eso suena caro, lejano, demostrativo. Los jóvenes, las jóvenes, de aquí a 10 o 15 años verán que así como hace apenas 15 años los paneles fotovoltaicos, las turbinas eólicas, generar electricidad, hace apenas 15 años era más caro con renovables y ahora es varias veces más barato que con fósiles. Lo veremos, lo verán para ese otro tipo de cosas, todo lo que nos ayude a reemplazar lo que hoy emite para llegar a cero emisiones netas. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Están en los dos mundos. En el mundo de la adaptación necesitamos acondicionar una buena parte de toda la infraestructura. Ejemplos rápidos. A ver, ¿les suena el Acapulcazo del año pasado? Fue el año pasado, ¿no? Todas las normas de seguridad, de distanciamiento, de prevención de desastres de la infraestructura costera en el país se tiene que revisar. Y si hay cosas que están en sitios que no eran vulnerables, que no tenían riesgo, pues ahora va a haber que invertir mucho en blindarlos, lo que se pueda proteger. Lo que no, ustedes sacan las cuentas y dicen, eso ya no. Y ojo, no podemos permitir, aunque ustedes no son necesariamente los expertos en cada cuestión climática, no podemos permitir que ninguna de la infraestructura nueva, de carreteras, de hotelería, de turismo, de absolutamente nada, nazca vulnerable por negligencia, ignorancia o corrupción. Hay que revisar las cosas, ya no pongamos viviendas en el vado donde se van a inundar cada año, ya no coloquemos hoteles ahí en zona federal que sabemos que se inunda, etcétera, etcétera, etcétera. Cero infraestructura nueva que nazca vulnerable, sería un crimen. Y por cierto, si ustedes financian eso y se lo lleva a la trampa, bueno, pues luego no digan. Entonces échenle ojo a todo eso. No se metan en los activos varados. Aléjense de los fósiles, por favor. Ya sé, y ¿puedo hablar del gas? Rápido. Hablemos del gas. Tenemos que hablar del gas, si no, no duermo hoy. Que nadie les diga, por favor, no se la crean si alguien les dice, el gas es un combustible de transición. Ya no. Yo les juro, les confieso, yo lo repetí hace 10 años. Hace 10 años el estado del conocimiento es, el gas en el mundo nos va a ayudar, por ejemplo, cambiemos todas las plantas de carbón de la India, de China, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, por plantas de gas y bajamos a la mitad las emisiones. Creíamos hace 15 años que bastaba con que la India, China, Europa, Estados Unidos, básicamente, bajaran 80% sus emisiones en la segunda mitad del siglo e íbamos a estar en el planeta a todo dar. La ciencia nos dijo hace poco, 2018, ¿se acuerdan? Se los dije hace 10 minutos. Entonces, la nueva realidad es cero
emisiones netas en el mundo a mediados de siglo, se viene durísimo la presión contra infraestructura, los riesgos de transición, infraestructura fósil, allá ustedes sí le meten a eso. El gas, por ejemplo, en México, basta con que continuaran los planes recientes de seguir construyendo plantas de gas, nuevas plantas de gas, para atender la demanda creciente. Con esa sola medida de política, bastaría para que las emisiones de México no solo no se reducen, no hacen pico, se siguen como cuando pierden la curva en la pera, ¿no? Se siguen de frente. Entonces, es una cuestión de aritmética de la primaria, no nos engañemos. Yo no tengo nada en contra de las empresas, que el gas, pero ¿de qué hablamos? Si hablamos de ciencia, de cambio climático, del planeta que sus nietos y los nietos de sus nietos van a tener, que no los oigan decir que el gas es de transición. Y ojalá que no inviertan apoyando eso. Es aritmética de la primaria, y el que quiere un día que no se quede dormido, les echo el rollo, de los detalles, de los escenarios, de los modelos, de cómo tiene que ser la evolución acelerada de la matriz energética en México y cómo tiene que ser el rumbo y predominancia de las inversiones que desde diferentes sectores a nivel nacional e internacional se tienen que dar con urgencia y a gran escala. Al ratito hablamos, si hay tiempo y no me como todo el tiempo, de algunos de los grandes sectores donde se requiere gran escala justamente de inversión. Entonces, en líneas generales, refuerza mucho la visión de los normadores, de aquí, bueno, yo como normadora de información financiera, ese pensamiento de que la intensidad de carbono de una actividad y las emisiones de carbono de una actividad terminan siendo elementos casi que paralelos que tienes que analizar cuando tienes una tasa de retorno. Tengo una tasa de retorno tanto para un proyecto, pero tengo un riesgo asociado por las emisiones que ese proyecto puede generar. Y nos lleva a que lo que nos dicen los normadores internacionales, y ahora aquí es que ya no damos paso sin medir emisiones. No podemos dar un paso sin saber las emisiones asociadas de la actividad que estamos financiando, para tratar de entender dónde estamos en términos de riesgo, pensando que tu riesgo no solo viene de que tus inversiones se vuelvan quizás obsoletas o muy riesgosas, sino además de que estás contribuyendo a de repente tener riesgos transnacionales. En ese sentido, brevemente, si nos pudieras decir, porque a veces pensamos, bueno, México ya se blindó, ¿no? México ya se blindó, México tiene autonomía y soberanía para decidir qué hace, y en ese sentido yo siempre menciono lo que me dijo un contador una vez: oye, me habló mi cliente que ya no puede exportar aguacates a Europa porque le dijeron que tenía que probar que no deforestaba. Y resulta que sí deforestaba y ya no puede exportar. ¿Cómo ves la presión? Tú vas a ir ahora a Nueva York, ustedes están súper activos en las negociaciones internacionales. Este tema de que al final vamos a tener que entrarle, ¿lo ves acelerar en los próximos meses cada vez más? Brevemente, así nada más contaros un poco este contexto, porque entramos ahora como una temporada fuerte de negociaciones internacionales. ¿Qué estás sintiendo en términos de la presión que nos van a poner a México? Sí, Pati, ya se está dando en algunas latitudes. Ahorita comento en México, en Europa, ya en este momento hay negociaciones y sombrerazos y discusiones entre la India y países de la Unión Europea, porque la Unión Europea ya está evaluando lo que en su opinión es la carga o la huella de carbono asociada con el cemento, el acero, el aluminio que la India exporta. Eso es una realidad. Para empezar, es ley en Europa. Eso ya es ley en toda la Unión Europea y ya empezaron las discusiones. Estos son los sectores piloto y, bueno, van a empezar seguramente a imponer aranceles. Este es un tema muy sensible, es muy controversial, se puede prestar para utilizar ingredientes o elementos ambientales y climáticos para proteccionismo comercial. Es un tema complejo, pero ya empezó. Y siempre comento, Pati, hace 15 años o cerca de 20 años, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, durante la primera administración de Obama, él intentó pasar una ley de cambio climático, era la iniciativa, la ley Waxman-Markey. Ahí está todavía, es el nombre de los dos principales legisladores. Por supuesto que nunca pasó por ningún lado, en ninguna de las dos cámaras se tenían los votos para aprobarse,
Pero revísenlo, eso fue hace más de 15 años y tenía un capítulo completísimo justamente de barreras, no decían barreras, aranceles y ajustes fronterizos por contenido de carbono, algo así. Capítulo completísimo. Este no es un concepto nuevo, esto no es si viene o no viene a generalizarse, sino cuándo. Entonces, esa es una gran cosa que va a jalar durísimo y que va a impactar en las empresas y a obligarlas, aquellas que tienen actividad comercial internacional, las va a obligar a revisar la huella de carbono asociado con su producción de todo aquello que exportan. Bueno, por un lado. Por otro lado, se ha hablado mucho, y ustedes saben mucho más que yo, del famoso nearshoring y de las oportunidades potenciales, siempre y cuando haya un entorno adecuado de inversión, certidumbre, respeto a la ley, ya no sigo con la lista que nos falta, pero todo eso son condiciones. Y claro que por geografía estamos en una gran oportunidad y ahí hay que estar muy atentos, yo sé que ya lo están, sobre cuáles son los muchos sectores donde México puede tener una ventaja competitiva, y esto yo lo decía hace un rato, tiene que ir de la mano de que toda la inversión o mucho de la inversión futura en muchos sectores tendrá que tener como característica común que será utilizando tecnologías y prácticas y procesos con la menor emisión de emisiones de gases de efecto invernadero posible. Y solo así estará preparándose quienes trabajan en México para seguir siendo competitivos a nivel internacional. Entonces, esto se ha hablado mucho, en realidad también viene rapidísimo, más rápido de lo que muchos piensan, así que hay que prepararse. Déjame un piloncito aquí que yo no mencioné cuando hablamos de qué tan rápido va a pasar, no va a pasar. Esta famosa meta de 0 emisiones, yo dije, ya la aceptó todo mundo. Los países como México tienen 2 grandes compromisos. Uno, preparar y revisar y actualizar periódicamente sus NDCs, sus metas de reducción de emisiones, e implementarlas, cumplirlas. Esa es una. La otra es decirle al mundo como para cuándo estima México que pudiera llegar a 0 emisiones netas. Europa y Estados Unidos ya dijeron, vamos por 0 a mediados de siglo. China hizo la tarea bottom-up, muy detallada, modelos, escenarios, ahí trabajando, y dijeron, lo más rápido que puedo es 2060. Pero imagínense China, el 2060, 0 emisiones. Y les tengo buenas noticias. Lo último que se sabe, y no lo dicen públicamente, es que probablemente sea 2055, no 60. Lo que pasa es que ellos quieren hacer muchos esfuerzos, prefieren quedar mejor que lo que prometen y no fallar una promesa. 2060 es tremendo, va a ser antes. La India sí dijo, yo apunto al 2070, estoy en otra circunstancia. México no le ha dicho nada al mundo. Entonces, tenemos una tarea pendiente, pero no nos escapamos de qué, de plantearle al mundo la ruta más acelerada posible que haga sentido para el país. No se trata de suicidarse económicamente, pero lo que no se vale, y no podemos explicarlo al mundo en este momento, por qué México ha estado en los últimos años renunciando a emprender rutas de desarrollo descarbonizadas que ofrecen tremendas oportunidades de inversión, de prosperidad, de negocios, de empleo, y las pausamos. Ya ven que está de moda lo de la pausa, las pausamos. 6 años, hay que retomarlas con urgencia, porque como dije hace un rato, en esa línea están los empleos, el desarrollo económico, la prosperidad. Exactamente, ahí es donde están las oportunidades. Si nos ponemos a ver, a mí me impresiona la velocidad en la que se están generando los empleos a través de una política pública que busca más subsidiar el clean tech que gravar al dirty energy en Estados Unidos. El Inflation Reduction Act está generando una cantidad absurda de empleos por un subsidio a este tipo de actividades. Y estos nuevos empleos, estos nuevos sectores hacen que lo que quizás pensamos en el sistema financiero, que la innovación en nuevas tecnologías es altamente riesgosa porque no conocemos estas nuevas tecnologías,
pues nos lleva a pensar que a lo mejor es mucho más riesgoso estar en las viejas tecnologías que tomar una decisión de invertir en lo que le llaman el clean tech en general, ¿no? O la inversión en nuevas formas de encarar las mismas actividades. Revisando el sector, y les recomiendo a todos que revisen el documento de la asociación, la Agencia Internacional de Energía, sobre el avance de la electromovilidad en general y de la producción de automóviles eléctricos, la velocidad a la que ha crecido la producción de automóviles eléctricos, nadie la esperaba. O sea, ya si te tardas, te pierdes el barco y llegas a un mercado maduro en donde a lo mejor sí tienes menos riesgos, pero ya no ganas tanto dinero, ¿no? Entonces, este tipo de oportunidades, ustedes aterrizaron, ya tenemos poquito tiempo, pero aterrizaron las NDCs de México y están trabajando en que estas contribuciones se vean más como familias de proyectos de inversión, trabajan también con gobiernos subnacionales en ir generando carteras de inversión. ¿Qué necesitamos o qué le recomiendas a los participantes de este evento para que puedan aterrizar lo que ven como una cosa como líneas generales a, ok, esto representa un proyecto de inversión, falta la banca de desarrollo, ¿qué nos falta para que esto se traduzca en inversiones concretas? Sí, gracias, Pati. Me voy a aguantar las ganas de comentar sobre eso de que sí hay mucho subsidio en Estados Unidos, pero se avanzó en los últimos 20 años mucho en la parte normativa, que a mucha gente no le gusta, pero luego otro día platicamos de eso, ¿no? No, los estándares de eficiencia de los vehículos, los estándares para las plantas de carbón, les pones una norma que no la pasan y chao, ¿no? En fin, pero de tu pregunta, porque es muy buena pregunta. En México hay un creciente conocimiento de todos los actores políticos, también a nivel subnacional. ¿Por qué? Porque sus agendas, los municipios, las ciudades, los estados, históricamente han tenido siempre los mismos desafíos de infraestructura, de servicios, y algunos sectores, vuelvo al inventario nacional de emisiones, algunos de esos sectores son claramente regulados y son competencia de autoridades subnacionales, de estados, municipios, ciudades. Bueno, entonces, lo que ahora empieza a ocurrir es que esos desafíos históricos que siempre han tenido, de dónde encontrar los recursos para las inversiones públicas en tratamiento de aguas residuales, manejo de basura, movilidad sustentable, transporte público, etcétera, ahora están claramente entendiendo cuáles son las modalidades, las tecnologías que además haría a esas nuevas inversiones de bajo carbono o de cero emisiones. ¿Y por qué les interesa? No solo porque está aumentando su conocimiento y conciencia sobre el cambio climático y el medio ambiente, sino también porque entienden que se está dando una evolución en los mecanismos de financiamiento, tanto en México como en el mundo, y que va a haber más y más recursos disponibles a nivel mundial. Es cierto, si me voy otra vez a la parte más general, el Acuerdo de París, los mecanismos de financiamiento, los países desarrollados han fallado tremendamente, llevan más de 10 años que prometieron canalizar 100 billones de dólares por año para financiamiento climático de diferentes tipos, billones en inglés, ¿no? Y sin embargo, ahora que no se ha cumplido esto era cada año. Ahora que no se ha cumplido, bueno, se está proponiendo aumentarlo a 150. Se parece a las metas de muchos países, incluyendo las nuestras. Las vamos actualizando, más estrictas, pero seguimos sin avanzar en la implementación de las primeras que prometimos. Bueno, aquí, a pesar de que no se cuenta en este momento sobre la mesa con la escala de recursos que se anticipa, se prevé que se va a necesitar, parece una contradicción, pero existen ya más recursos disponibles de diferentes mecanismos de cooperación que no se están utilizando porque se requiere un empujoncito adicional en la preparación de proyectos bancables de diferente escala. Yo sé que parece una contradicción, pero no la es. Y entonces muchos de ustedes, como actores del sector financiero, si continúan profundizando en este entendimiento del ecosistema, que cómo opera desde lo muy general, qué tipo de recursos,
quién los maneja, si es cooperación bilateral, si son los bancos multilaterales, etcétera, etcétera. Y por supuesto la banca privada, bueno, van a continuar desarrollando nuevos instrumentos, nuevos esquemas que van siendo atractivos cada vez más para financiar esa infraestructura del futuro que, como ya dije, tendrá que ser descarbonizada. Entonces, esa es otra ola que viene en camino. De nuevo, perdón que insista, no financien nada intenso en carbono, sálganse de ahí, córranle para financiar las muchas necesidades y oportunidades que vienen, y estén muy atentos porque mes con mes prácticamente a nivel mundial se están desarrollando, llegando a acuerdos para formular nuevos mecanismos para poner más recursos disponibles a veces en esquemas virtuosos de cooperación de recursos públicos de países con recursos privados en una mezcla de instrumentos. Entonces, ahí viene la ola, están en el lugar adecuado, ustedes que se dedican a las finanzas, ahí abran los brazos, pónganse listos, aléjense de los fósiles, abracen toda la descarbonización que es indispensable para los empleos y la prosperidad futura. Perfecto, Adrián. Pues aquí encerramos porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, como siempre, muchísimas gracias, aprendimos muchísimo contigo y bueno, este elemento queda transversal para todos nosotros y esperemos que el año que viene estemos festejando inversiones muy exitosas en estos segmentos. Gracias a todos por su participación. Pati Moles, gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Yo estoy convencido que hoy por hoy el tema de los asesores resulta indispensable y nuestra asociación del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que es una asociación que está formada desde la época de Vicente Fox, donde tuve la oportunidad de estar en esa firma con el presidente. Uno de los participantes es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Sí, claro, claro. Más otras organizaciones financieras como el IMEF, la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y tenemos esta NIF de información financiera que ya va a ser aplicable dentro de muy poco. Sí. Dentro de estos tenemos aquí como invitado al presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Héctor Amaya, nos está acompañando como soporte, como participante en esto que es relevante. Por otro lado, invertir en fósiles creo que ya no es la opción. Hay que tener alto al carbón. México tiene que apartarse de esos procedimientos, de esas normas, de esas inversiones que actualmente tienen que modificar la infraestructura que tenemos para tener una producción sin contaminantes. Exacto. Resulta indispensable el reemplazar lo de hoy, adaptarnos a este mundo con nuevas necesidades. Tenemos que ser resilientes, tenemos que de veras poner todo nuestro entusiasmo, porque no nada más es lo contable, lo financiero, también es lo social y no es la empresa. Nuestros clientes y proveedores, tenemos todos que participar y los financiamientos que obtengamos para hacer nuevas inversiones tienen que cumplir con los retos. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y tener que analizar y actuar con certidumbre para un México mejor en estos momentos de reto. Gracias. También invité a Gabriel Llamas, presidente del CINIP, para que estuviéramos todos en la misma línea, en el mismo concepto. Muchas gracias. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Sí, déjame nada más despedir. Pati Moles, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya nos toca, ¿no?